Hola, ¿qué tal? Hoy es lunes 3 de abril del 2023 y estamos en la clase 4B de Salud Mental de la Escuela Superior de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata y seguimos con psicosemiología, trastornos en la sensopercepción y algunos síndromes que estamos viendo, ¿sí? Vamos a ver también pensamiento ahora. Ahora escucho la pregunta. Estaba pensando que... un instante, estaba pensando que cuando me preguntaron esa muy buena pregunta, creo que le hice Iñaki, de hablar solo, que la diferencia del hablar solo al soliloquio, que es el hablar solo del como fenómeno psicótico, el fenómeno psicótico del hablar con la voz se llama soliloquio. Y se ven pacientes. Marcos lo debe haber visto un montón de veces porque todos los que trabajamos con pacientes psicóticos internados lo hemos visto, ¿no? El paciente habla solo. Entonces, esa es la expresión de que habla con una voz. Lo importante es que cuando uno habla solo, en su calidad de neurótico normal, neurótico-normal, uno es el interlocutor de uno mismo. La alucinación auditiva o la expresión verbomotora, o lo que puede plantearse como soliloquio, que es un trastorno de la actividad, pero que está tomado también por la sensopercepción, es que no hay dimensión de interlocución. Es como que hay una sustracción del otro. Hay una sustracción del otro como interlocutor. Es una interlocución fallida. No hay otro como prójimo a quien se le hable y con quien se pueda intercambiar. En cambio, cuando uno habla y se dice que qué tonta que fui que hice tal cosa, o uy, mirá tal otra o la otra, hay una interlocución que no es una imposición de eso como viniendo desde afuera. La característica de la alucinación verbal es que no hay un otro del prójimo con el cual se habla. No hay interlocución, hay locución, ya sea que el paciente expresa por movimientos verbomotores, ¿no? O como máximo el soliloquio, pero no hay un ida y vuelta de ninguna manera comunicacional. ¿Se entiende? Hay una sustracción del otro como en la interlocución. Hay locución, audición que se impone y que en general parte de órdenes, digamos, tiene que ver con órdenes o tiene que ver con voces insultantes para el sujeto. Sí, escucho la pregunta que me iban a hacer o el comentario. No sé quién lo quería hacer. No, era yo, profe, porque arrancamos a hablar mucho de alucinación y creo que quedó clarísimo todo. Yo me había quedado con una pregunta pendiente de cuando hiciste el ejemplo de alteración cuantitativa de la sensopercepción, que hablaste del miembro fantasma. En este caso, ¿qué sería? ¿Como un retardo de la percepción? No, bueno, por ahí saben de esto más Hernán y Marcos que yo. Yo creo que es una situación en como Hernán explicó, en donde está lesionada la vía, digamos. Entonces, no es una luz, digamos, se puede pensar en un punto alucinatoriamente de la sensopercepción táctil, pero en realidad hay una alteración orgánica que existe. Por ahí Marcos y Hernán lo pueden plantear más claramente. Sí, yo creo que acá también lo que pasa un poco con esto, también con algunas auditivas, por ejemplo, con un paciente que viene con, no sé, con acúfenos, con que escuche un ruido, es un poco lo que viene marcando María Clara, es que sea autorreferencial y la certeza, o sea, que el paciente tenga, digamos, esa Y sensación de entramos que en el es, de que, por pensamiento ejemplo, ideación. claro, bueno, es porque es un poco enganchado, pero Ahí digo, está, porque, es una buena oportunidad de conectarlo, vamos. claro, porque, por ejemplo, en el caso de vos llega un paciente que escucha un ruido como si fuese un ruido como tipo tinnitus, ¿no? Y una cosa puede ser que escuche un tinnitus y él sabe que es un ruido que siente, pero que no hace una referencia a nada, y que lo toma, digamos, como un sonido que lo tiene ahí,
Y otra cosa es que un poco, creo que en un momento ibas a tomar un ejemplo, María Clara, de algo que es una fábrica, que no sé qué ibas a hacer un ejemplo, pero como que es un ruido que a mí me ingresa y que tiene que ver con algo que me están haciendo a mí, o sea, es autorreferencial, estoy seguro de que eso tiene que ver con que me lo están haciendo a mí, o sea, y a lo mejor tal vez los dos es un sonido. Parece que lo del fantasma pasa igual. La verdad que no recuerdo bien exactamente cuál es digamos, la fisiopatología de por qué acontece, pero el paciente sabe que no tiene el pie. Que lo sienta no quiere decir que, digamos, esté seguro de que ese pie lo tenga. No sé si se entiende, ¿no? O sea, esa es la distinción. O sea, Claro, en las alucinaciones hay certeza. Esto que dice María Clara, en la ilusión me parece que el alucinatorio no me parece. Es así. O sea, el paciente lo escucha, lo ve, lo siente, no le parece nada. O sea, está seguro. Esa es la diferencia entre una alucinación y una ilusión. Entonces, cuando vos el paciente está alucinado, te va a decir, no me parece que escuche una voz. No, me están hablando. No es que le parece nada. O sea, esa es la diferencia por ahí un poco, ¿no? A mí me había quedado, sí, a me había ver, quedado sí, dale, dale. Perdón, María Clara, la voz. Bueno, no, nada, que digo, me había quedado medio confuso porque pensé que cuando dijeron la amigo fantasma lo habían encuadrado como dentro de psicopatología, alteraciones cuantitativas. No hay una alteración psicopatológica ahí porque efectivamente él reconoce que no tiene el miembro, es más a nivel orgánico. Claro. De todas maneras, esto no va a implicar que el paciente no esté angustiado y que tengas que pedir como médico generalista una interconsulta con el servicio de salud mental, porque ya la amputación, todos los traumas, o estar operado, a veces al paciente, yo qué sé, le sacan el vaso y nunca percibió el vaso hasta ese momento, pero le sacan el vaso y el paciente empieza a decir, pues es que siento una cosa dentro de y uno dice, bueno, ¿hasta qué punto toda amputación, todo efecto traumático tiene una resonancia psicopatológica? Porque tiene una resonancia psicopatológica. Lo que tratamos de diferenciarles es esto, ¿no? De la autorreferencialidad, porque dicen, bueno, es porque me sacaron, como dice Marcos, el pie no lo tengo, pero ¿cómo lo puedo seguir sintiendo? Yo les diría que un índice de normalidad es que presenta un conflicto. Si el paciente se ve conflictuado, es índice de normalidad. Si el paciente está contundentemente seguro, es índice de anormalidad, de patología. Todo lo contrario a lo que piensa habitualmente la gente. Si está conflictuado por eso, es síntoma de que anda bien la cosa. Ay, estoy medio mal, no sé si estoy acá o no sé si no estoy acá, estoy mareada, me siento medio confusa. Eso es síntoma de normalidad dentro de la... Cuando existe el conflicto con respecto a lo que se piensa o lo que se escucha o lo que se percibe, es síntoma de normalidad. Si ustedes no ven que hay conflicto en el paciente, ahí tienen que estar más agudos para pensar, ¿no será un psicótico? Porque la psicosis cursa sin idea opuesta. Ahí se conecta con el pensamiento y la ideación. Porque esto, por ejemplo, que decía Marcos, por ejemplo, me acuerdo de un paciente en el hospital que decía, yo sé por qué las persianas están entrecerradas. Las persianas estaban entrecerradas porque no funcionaba bien, por supuesto, la cinta de la persiana del hospital, como es lógico, ¿no? Entonces, pero hacía una interpretación delirante de una percepción correcta. Las persianas estaban entrecerradas, pero él entendía que eso implicaba algo. Otra definición que es importante. Si hay conflicto, es índice de normalidad para ustedes, si el paciente se ve. Y otra cuestión es que cuando hay una alucinación, cuando hay una significación. Porque el paciente que tiene un síndrome de Meniere, que puede estar cursando con un acúfeno, no le da una interpretación, no tiene una significación más que, doctora, no estaré haciendo una ACV, ¿no? No sé, o, perdón, no, me quedaré sordo, ¿me entendés? Cosas muy conectadas pero no tiene una significación. Cuando tiene una significación, la sensopercepción, cuando está tomado por esa significación, que es
intransmisible en la palabra, les diría que casi es la definición de alucinación, porque trae una significación. Si no hay significación, esto está maravillosamente explicado en un texto de Freud que se llama De una locura paranoide, que es el caso de Schreber, que Lacan retoma en el Seminario 3, está maravillosamente pensado. Freud lo descubrió porque un paciente que escribió un libro sobre su trastorno psicótico, oía voces de pajaritos, pedidos de auxilio, digamos, y plantea cuatro tipos de alucinaciones. Y Lacan se da cuenta que tiene que ver con la significación, que hay elementos que son más significantes y elementos que son más de significación. Es un poco difícil para ustedes, pero yo les quiero transmitir esto, para no complicarlo. Cuando ese malestar adquiere una significación contundente, sin conflicto, y que significa un mensaje y una realidad contundente para el paciente, ustedes tienen que pensar, ¿no estará alucinado? Cuando hay conflicto, el paciente habitualmente no está alucinado. No sé qué piensan Hernán y Marcos, pero la experiencia en esto... Porque, es fundamental esto que decís, María Clara, porque la diferencia conceptual se hace desde la lectura clínica, y volviendo a esto que dice Iñaki, lo que permite diferenciar el miembro fantasma es algo que se llama agnosia. Es un tipo de dificultad en el reconocimiento de una modalidad sensitiva. Entonces, acá lo que falla en el miembro fantasma es en el reconocimiento del esquema corporal, que no tiene nada que ver con deformar un objeto, que sería ilusión, o esto que comenta María Clara, que es tradicionalmente, por más que se cuestione esta idea de la percepción sin objeto, ¿no? Del propio de la alucinación, en el sentido de la significación que se le da. No hay un reconocimiento de que hay una falla, no hay conflicto. Pero como para diferenciar, ¿no? Cuando hablamos de agnosia hablamos de una falla en el reconocimiento, como hay gente que tiene y a la una falla en el agnosia reconocimiento es del un rostro. trastorno del pensamiento. Pensamiento y Exactamente, ideación. exactamente. Por ejemplo, Profe, la proposoagnosia, que yo, por ejemplo, sufro, que es la falta de reconocimiento de las caras. Quiere decir, yo reconozco la cara de Hernán, la cara de Marcos, y bueno, ahora, si hay gente que dice, ay, yo reconozco perfectamente, era compañerita mía en sala de 5 porque le reconozco la cara. En general, yo recuerdo las enunciaciones. Alguien me dijo tal cosa. Bueno, porque es por mi entrenamiento también. Es por la práctica del psicoanálisis. Yo tengo muchísima memoria de las enunciaciones, pero no así de las caras. Antes de que hubiera softwares para reconocimiento de caras por parte de vigilar y castigar, digamos, había gente que reconocía caras, digamos, en las manifestaciones, aunque estuvieran medianamente disfrazados. ¿Por qué? Porque reconocía rasgos. Había gente que tenía esa posibilidad. Entonces, vamos al pensamiento. Bueno, el pensamiento y la ideación, ahí ustedes van a tener una clasificación, ideas normales, ideas obsesivas, ideas fóbicas, ideas imaginarias, ideas más simbólicas, ideas concretas, abstractas, pero ¿qué implica la articulación pensamiento, ideación, juicio? Que va a haber ciertas conexiones que nos permiten justamente, siempre piensen en el lazo social, poder hablar con los otros, poder, aunque discutamos quién es mejor, River o Boca, Cristina o Macri, no importa, podemos discutir determinadas cuestiones, pero nos mantenemos en cierta forma en la conexión, no porque uno no tenga razón o no, porque justamente el trastorno psicótico es perder la interlocución y cierta frecuencia en donde la significación no nos invade. Cuando al paciente lo invade una significación irrefutable, eso está o movido por una alucinación
o está en otro momento que se llama delirio, que es justamente un trastorno del pensamiento por un juicio alterado. Entonces, ahí ven cómo vamos pensando cómo alguno de los fundamentos, por ejemplo, si yo les tuviera que decir, ¿qué es un delirio? Es un trastorno del pensamiento, dicen los clásicos, los psicosemiólogos clásicos, movidos por la perturbación del juicio. Ahora bien, yo podríamos decir, yo tuve una vez un paciente que creía en los ovnis, ¿no? Entonces había creado una sociedad que se llamaba Sociedad de OVNIs Marplatenses. No era Sociedad Marplatense de OVNIs. No, ¿me entienden cómo había puesto el adjetivo? Entonces uno puede decir, yo qué sé si hay ovnis o no, objetos voladores no identificados, se supone que sí, que algunos son satélites que la gente interpreta como que son marcianos. Ahora, se puede tener esa idea, pero el delirio, ahora cuando pensamos en el juicio, pensamiento, ideación, ¿qué es? Es un problema también de la significación. Es un problema en donde justamente los delirios, como trastorno del pensamiento, pueden ser verosímiles o inverosímiles. Cuando yo estaba en primer año de la residencia, fui con el instructor, yo era residente de primer año, y me acuerdo un paciente, me acuerdo hasta el apellido, que venía, un hombre, un señor, no sé, para mí era grande en ese momento, yo tenía la edad de ustedes, tenía 23, 24 años, estaba en primer año de la residencia, y entonces venía y explicaba que él iba a vender botellas, que después iba a cambiar por lechuga. Yo nunca entendí nada de los negocios ni de cómo hacer plata, obviamente. Entonces yo lo escuchaba, y yo le digo al instructor, y no, por ahí él quiere hacer un negocio. Bueno, entonces el instructor era el doctor Velasco. Entonces me dice, escúchame, Areta, yo de negocio tampoco sé nada, pero hay algo, la posición es justamente, ¿qué es un delirio? Algo que tiene un delirante. ¿Y qué es lo que ustedes se tienen que fijar? No en la verosimilitud o inverosimilitud del contenido del delirio, sino cómo a partir de un juicio, digamos, que tiene que ver con un juicio perturbado, hay una contundencia con respecto a una seguridad, vuelve a haber no conflicto. El delirio se caracteriza por no tener conflicto. ¿Saben por qué? Porque el delirio es un trastorno del pensamiento, producto del juicio alterado, dice la psiquiatría, porque ya resolvió de esa manera todos los conflictos. Si resolvió todos los conflictos, se llama delirio total. Si resolvió algunos de los conflictos, se llama delirio parcial. Pero una contundencia en la resolución del conflicto, que encontraron una solución. En cambio, el neurótico dice, no, si yo me separo, bueno, es mejor que me separe, así los chicos no sufren, pero los chicos van a sufrir, ¿no? Van a sufrir igual, mejor les compro un perrito. ¿Vieron que los padres cuando se separan le regalan un perrito a la mujer? Sí. Muy lindo, encima tiene que cuidar a los chicos, yo qué sé, y un perrito. Les metieron el perro y les metieron el perro, podríamos decir. Entonces, uno podríamos decir, siempre que ustedes vean conflicto en oposición, se pueden quedar tranquilos en el sentido de que no es una psicosis. ¿Por qué? Porque hay contraparte dentro de la racionalidad del paciente. Y digamos, cuando vemos nosotros estos síndromes, porque hay síndromes muy alucinatorios, quiere decir que están donde lo que prevalece es el trastorno sensoperceptivo, y hay trastornos más delirantes en donde lo que prevalece es el problema en el juicio, racionamiento y ideación. Entonces, pero ¿cómo diferenciar una percepción normal de una anormal? De una sensopercepción normal de una anormal. ¿Cómo diferenciar una idea delirante de una idea normal? No por el contenido, porque a mí vender lechugas imagínense que yo nunca, lo máximo que he hecho es ir a comprar lechugas, que tampoco lo he hecho muchas veces, para ser sincera, ¿no? Entonces, uno puede decir,
Yo que entendía de vender botellas, cambiando por lechuga, que por ahí era un negocio que hacía el tipo, y después terminaba tenía como un sistema plástico, ahí yo ya me avivé, que era como, bueno, esto le iba a permitir ser millonario, nadie vendiendo lechuga y tomate, o lechuga por botellas, me acuerdo que eran lechugas y botellas eran los significantes, pero el tema era que él había decidido eso. Entonces uno les da sensopercepción, pensamiento, juicio, ideación, porque es muy difícil a veces como diferenciar el área en donde uno está evaluando. Pero la falta de conflicto, miren esta palabra que la tienen que aprender y se las vamos a tomar. Egodistonía y egosintonía. ¿Qué quiere decir egodistonía y egosintonía? Egodistonía es que hay conflicto. El paciente está complicado para hablar, no sé qué hacer, es mejor hacer tal cosa o la otra, es mejor ir o quedarme, es mejor darle tal antibiótico o la otra. Y egodistonía, el sujeto está descompensado con la decisión que tiene que hacer, le cuesta. Eso es signo de normalidad. La egosintonía es, bueno, es lo que se ve a veces en una psicosis crónica, bueno, se murió su mamá, qué bien, bueno, por ahí uno puede odiar más o menos a la madre y ser ¿no? Pero, digamos, lo que nos enseñaban en esas prácticas de loquero que hemos tenido, ¿no? Era que por ahí el paciente se ponía peor cuando le faltaba la hierba que si le decían que le iban a hacer otro electroshock, porque en total el electroshock le hacían siempre, entonces no se preocupaba por eso, y siempre que vean el conflicto, siempre que vean la duda, cierta duda razonable, se podría decir, entre lo que se percibe y lo percibido, ahí están en el campo de lo que podríamos llamar la normalidad. Cuando hay contundencia, cuando no hay conflicto, cuando hay egosintonía, y hay como mucha contundencia, autorreferencialidad y certeza, estamos en el campo de la psicosis. ¿Por qué? Porque está atravesado por una fuerte significación, una contundente significación. Por eso, los estados afectivos, digamos, enardecidos, uno puede pensar en el enamoramiento, como toma Freud, ¿no? El enamoramiento, viste, uno va y le dice, ay, bueno, pero es un poco jodido, pero me ama tanto, es tan bueno, y por ahí una amiga, la madre, alguna persona que, claro, no está en ese estado de estupidez con el otro, le dice, che, pero mirá que tal cosa y tal otra, no, pero yo lo voy a cambiar porque él es buenísimo, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Y Freud dice, bueno, el estado de enamoramiento es, por ejemplo, un estado ilusionado. Porque no es que deja de ver la piba, el pibe o le pibe como es el otro, pero tiene cierta entusiasmo por suponer que eso va a ser cambiado. Ustedes ahí pueden advertir que hay un conflicto. Puede estar más, el estado de enamoramiento no es el amor, ¿no? Pero tiene que ver con la ilusión, con lo especular, dice Lacan, se llama especular en el sentido de todo grado de ilusión tiene que ver con lo imaginario. Y la ilusión tiene que ver con lo imaginario. La alucinación tiene que ver con lo que en psicoanálisis se llama conexión violenta con lo real. Lo real se impone. En la ilusión siempre hay como cierto estado de placiente. Por ejemplo, también el estado de la afectividad, ven que estamos viendo varias funciones que vamos a retomar la clase que viene, pero no se pueden desconectar unas de las otras, ni de la psicopatología, ni de los síndromes, para eso están los teóricos, ¿no? Para que discutamos estas cosas. Pero ven cómo la afectividad, digamos, la sensopercepción, la atención, el estado de enamoramiento es uno podría decir, bueno, un estado en donde la afectividad es placiente. Las alucinaciones en general son displacientes, pero hay alucinaciones que son placientes. Cuando el delirio es erotómano, tenía un paciente en el hospital cuando yo era residente que decía que
la dueña la hija del dueño del kiosquito de diarios que él quería tener estaba enamorado de él. Se llama delirio erotómano. Entonces que se iban a casar tal día. Entonces el residente espera a que llegue tal día y le dice, ve, ayer fue, o antes de ayer fue 30 de marzo y no se casó con usted. No, le dice el tipo, porque ya no dijo pospuso, prorrogó porque no sabía ese verbo, pero pero castinó tampoco, lo dejó para otro momento, lo que pasa es que usted no se enteró. O por ejemplo, un caso que también vimos en el hospital, que lo conté el año pasado también, las gaviotas que hablaban, ¿no? Le hablaban al paciente, las gaviotas le hablaban al paciente, le decían lo que tenía que hacer, se tenía que tirar al mar o no, le decían pelotudo, yo qué sé, y cuando, bueno, fue medicado, se estabilizó en el delirio, uno dice, bueno, ¿eso se corrigió? No, y el paciente lo que decía era, sí, las gaviotas hablaban, pero claro, mire si yo le voy a estar entendiendo todo lo que dicen. ¿Ven cómo sigue estando presente ese problema? Entonces, todas las funciones que estamos viendo están atravesadas por el lenguaje, por una posición del sujeto ante el lenguaje y el discurso. ¿Sí? Entonces, todo lo que tenemos que evaluar es por lo que dice y hace el paciente. No tenemos ningún alucinómetro, no pueden, si ustedes tienen la duda de si un paciente está hipoglucémico, le sacan sangre, lo mandan. No, acá los únicos que pueden hacer diagnósticos por la entrevista. Acá la clínica en psiquiatría, en psicopatología, en salud mental, la clínica, si siempre es soberana, en salud mental la clínica es soberanísima. La clínica es lo que conduce. Entonces, por eso son tan detalladas las funciones psíquicas que plantea cada autor. Hubo gente que era magnífica en las descripciones, en las clasificaciones, de cómo planteaban tal o cual tema psicopatológico, que a mí me interesa muchísimo, pero bueno, les estamos dando salud mental dentro de lo que es la currícula innovada de medicina general, ¿no? Pero hay autores que es impresionante las descripciones y las organizaciones nosográficas que arman. Son impactantes. Bueno, a ver, ¿por dónde se...? Yo le quería hacer una pregunta. Sí, ¿quién es yo? Gustavo. Gustavo Goyeneche. Sí. Sí. ¿Cómo te va, Gustavo? Cuando nosotros ya intervenimos y el paciente está más estable. Sí. Gustavo, ¿estás con cámara? Sí, ahí la puse. Bueno, habla, sí. ¿Se ve? No, se me vino esa duda de cuando nosotros intervenimos y el paciente ya está más calmado, estabilizado, digamos. ¿Ellos recuerdan la alucinación? Sí, habitualmente sí. Lo que pasa es que ustedes, claro, por ahí si no hacen la especialidad, no lo ven al paciente más calmado después. O ven al paciente calmado que tiene que operarse de vesícula, por ejemplo. Sí, por ejemplo, de diferente manera, porque la experiencia de la alucinación es una experiencia subjetiva trascendente, casi diría inolvidable. El tema es que te dicen, sí, cuando yo estuve mal, que me dieron el lopidol o la risperidona, sí, por ejemplo te hablaba esto de las gaviotas porque es así, porque recordaba una alucinación, pero sí, lo dice, pero el problema es que ellos hasta pueden aprender la palabra alucinación. Los pacientes de los hospicios sabían más psicosemiología que nosotros. ¿Me entendés? Porque sabían en qué página estaba. No, doctora, fíjese en la página 318 de Beta, porque ya estaban tan interrogados durante 20 años por todos los estudiantes de medicina y de psiquiatría y de la residencia, que ya sabían todo. Sí, yo soy una parafrenia fantástica. Me acuerdo de uno que decía, sí, ¿qué tal? Hoy les tocó parafrenia fantástica, ¿no? Nosotros no sabíamos. Y por ejemplo, el jefe de servicio le decía, te dije, Juan, que no les dijeras el diagnóstico. Unos diálogos re locos, pero el paciente sabía su diagnóstico. Ahora, ¿por qué seguía siendo una parafrenia fantástica? Porque en el punto de su delirio, en el punto de esa significación que lo embargaba, había una contundencia
fuerte con respecto a eso. Entonces sí, hay a veces recuerdos, hay otras veces en donde los pacientes también aprenden a decir, no, a mí no me pasó eso, es que el médico había entendido otra cosa. Marcos, decía algo de tu experiencia ahí, Hernán. Sí, tal cual, a mí me pasa un poco lo mismo. Siempre como que cuando pasa un poco lo que pregunta Gustavo, la pregunta, ¿no? Cuando pasa el episodio, como que se acota un poquito el discurso del paciente, lo que enuncia. Generalmente ahí no sé si hay esto que dice María Clara, como tratar de evitar, digamos, hablar de tema o como un poquito más acotado. Pero sí, recuerdan. Y después también está esto que decías vos, bueno, que con los pacientes con el tiempo, en las internaciones también se aprenden esto. Yo me acuerdo de la residencia, esto más anecdótico, una vez estaba por entrevistar a un paciente, estaba internado y yo había llevado la historia clínica y cuando empecé a hablar con él me dijo, bueno, pone paciente bizarro, se ve que siempre le ponían eso en la historia clínica, entonces me dice, bueno, pone paciente bizarro, o sea, como que ya me dictaba, viste, lo que tenía. O sea, hay algunos que ya cuando uno los ve en tanto tiempo, te dicen hasta, esto es muy difícil también como evaluarlo porque ya están como habituados a lo que tienen que decir o no decir y demás. En el mapa de la clínica, en el forzadísimo mapa de la clínica, que ahora puedo ir a buscarse dónde está, ustedes van a ver que eso es una restitución, se llama restitución en la psicosis. El brote se caracteriza por un episodio, el brote esquizofrénico, por un episodio que en general cursa con alucinaciones auditivas, alucinaciones senestopáticas, puede haber un delirio agudo, quiere decir una idea que sobre todas las cosas es autorreferencial, certera y cargada de significación, y ahí es la ruptura con lo que Minkowski llamaba, Minkowski es un psiquiatra existencialista, ruptura de la historia biográfica del paciente. Hay un antes y un después, ¿sí? Y ahí se rompe para siempre y nunca se vuelve a ser el que se fue, ¿no? Pero el paciente puede puede conocer la palabra que implica su diagnóstico, pero no tiene idea de criterio de realidad ni de criterio de situación, porque eso tampoco le trae un gran conflicto. Si está paranoide, ahora vamos a ver un poco más en ideación, si está más perseguido, dice, a mí no me va a decir que yo tengo alucinaciones o no me vaya a poner en la historia clínica, que tal cosa o la otra, ¿no? Que tengo un delirio tal o cual. Pero el tema es que nunca aparece la verdadera idea del conflicto, del estar complicado. En cambio, la normalidad siempre está complicada. La normalidad es complicada. La normalidad implica conflicto. Eso es lo que ustedes tienen que aprender en esta materia. ¿Y cómo puede venir el conflicto? Por el lado del pensamiento, razonamiento, afectividad. Hoy no hemos visto tanto afectividad y fasotímica, por eso lo dejamos para otra clase. Vamos a ver más lo que implica, lo que estamos definiendo, tratando de acercarse, que son a la esquizofrenia, a la psicosis que se llaman disociativas, ¿no? ¿Por qué? Porque se disocia, según los psiquiatras, digamos, lo que se disocia es el yo de la realidad. Entonces son psicosis disociativas, es un término que tomaron también de Freud, ¿no? Entonces, y ahí uno puede decir, a ver, vamos a hablar de pensamiento, ¿no? Estaba mirando Meta, ¿no? Los tipos de pensamiento, ¿no? Ustedes aprendieron, no sé, en toda la materia que tuvieron, que era un pensamiento inductivo, deductivo. ¿Lo saben? No responden. Bueno. ¿Cómo son los pensamientos, digamos, ¿no? ¿Cómo es pensamiento, ideación, raciocinio para llegar al juicio? Se puede pensar que, ahora Hernán se los va a explicar mejor lo que es lo inductivo, de lo que es lo deductivo, ¿se entiende? Y cómo se parte en lo deductivo de una base universal a donde se llega a lo particular, y lo inductivo es ver algo del orden de la realidad y llegar a los universales. ¿Querés hablarles un poquito, Hernán, de lo pensamiento inductivo y deductivo para que vean el orden del pensamiento? Dale, sí, básicamente son diferentes formas de poner a prueba las premisas, ¿sí? Un ejemplo clásico del pensamiento inductivo es el de los cuervos, ¿no? Veo un cuervo negro,
veo un cuervo negro, veo un cuervo negro, ¿no? Fíjese todas las premisas, la conclusión es que todos los cuervos son negros, lo cual no quita la posibilidad de que en algún momento aparezca un cuervo blanco, ¿sí? Entonces vemos cómo hay una confirmación recurrente, ¿no? Y en esa repetición de esa premisa es donde llegamos a conclusiones generales. Ese es el ejemplo clásico del pensamiento inductivo. Para Cuando la hablamos de filosofía, vamos a decirlo en términos de ellos como médicos. Sí. Veo una angina con, en lugar de con pústulas, veo una angina, una faringitis con aftas, así como con una lesión para abajo. Le doy antibiótico la primera vez, no anda. Le doy antibiótico la segunda, otro caso, no anda. No sé qué, infiero. No, evidentemente, como me enseñaron, esta es virósica, no anda con antibióticos. Veo un caso, otro caso, otro caso, otro caso, otro caso, deduzco que la general, en tal patología, mejora con tal cosa y no mejora con la otra. Caso, se ve la realidad y se elabora una teoría. Caso a caso, cuervo negro, ¿se entiende lo que digo? A ver, ustedes, por ejemplo, los ABP, ABC, lo que están viendo de clínica, ustedes dicen, bueno, está, la diferencia entre, está con fiebre, ¿no? Entonces le dicen, fiebre, puntada de costado, tos, y un poco de disnea, ¿en qué van a pensar? Che, ¿no vieron respiratorio todavía? ¿Qué vieron? No. El problema que tiene esta materia de darla en cuarto año, que todavía no vieron mucho de clínica tampoco, de clínica médica, ese es un tema con la ubicación de la materia en la carrera. A ustedes están con los profesores de clínica médica, entonces ven el caso. ¿Qué es el ABP y el ABC? Que ustedes, es esto que dice Hernán, que con el caso aprendan la regla, construyan la regla, eso es inductivo. Veo el caso, aprendo un caso, lo veo otra vez, cuervo negro, cuervo negro, si evoluciona así, si, a ver, ¿cómo ustedes diferenciarían una neumonía, por ejemplo, de un derrame pleural por metástasis pulmonares? Claro, pero todavía no lo vieron eso. Yo para qué les voy a estar hablando de cosas médicas, no, ¿se entiende? Pero de la realidad, de las cosas que ustedes ven en la realidad y inducen, ¿no? Por inducción, llegan a la teoría general. ¿Qué otro ejemplo le podríamos dar, Marcos médico? No sé, algo sencillo, no sé. No sé, ¿qué vieron hasta ahora de clínica médica? ¿Qué temas tomaron? Algo, digamos, de sana, o de clínica O médica. de sana. No, vimos ictericia recién hoy, no llegamos a más. ¿Qué cosa? Que hoy empezamos a ver así patología y vimos ictericia. Empezaron Ictericia. por digestivo, ictericia. Bueno, Mm. tiene una... Ahora, ictericia, cuando yo le dé la definición, ¿ustedes qué aprendieron? ¿Qué es la ictericia, por ejemplo? La coloración amarillenta de piel y mucosas, ¿no? Muy bien, un signo, dice Daira. Muy bien, Daira Titarelli. Muy bien, es un signo clínico, porque es un observable. Ahora, si ustedes ven coloración amarillenta de piel y mucosas, lo ven en uno, lo ven en otro, lo ven en otro, van a aprender a hacer diagnósticos presuntivos de a qué tienen que pensar por prevalencia que corresponde a ictericia. Si ustedes la ven en un recién nacido, no van a pensar que la ictericia es porque tiene cálculos hepáticos, van a pensar que es por una hemólisis, claro, pero todavía no saben de eso. Claro, es por una hemólisis del recién nacido. Entonces es... Sí. Ah, ¿lo vieron? Sí, que no. Muy bien, bueno, muy bien. Entonces, vamos a ir otra vez a lo que les está explicando el profesor López Morales. Ustedes ven casos, entonces hemólisis, nosotros la clasificábamos, no sé, Marco, y seguirá clasificando así como prehepáticas. Las ictericias prehepáticas, hepáticas y poshepáticas. Sí. Entonces, ven el caso y llegan a, si ustedes ven un niño amarillo y otro niño amarillo, ¿qué piensan? Ahí alguien puso Daira, creo.
incompatibilidad RH. ¿Ven? Del caso llegan al diagnóstico. El diagnóstico es cuando veo en recién nacido coloración amarillenta de piel y mucosas, debo suponer que es una incompatibilidad RH. Eso es lo inductivo, del caso a la ley, del caso a la conclusión, de la realidad a la conclusión general. Eso es lo inductivo. Y después, por ejemplo, acá sí estamos viendo un poco, perdón, María Clara, viendo un poco lo que estamos viendo. Yo veo un paciente en un brote con alucinaciones verbomotoras, en otro brote alucinaciones verbomotoras, otro brote alucinaciones verbomotoras. ¿Qué piensan que podrían saber desde lo inductivo? ¿Qué podría ser? ¿Qué cuadro correspondería? ¿Una histeria, una esquizofrenia o una intoxicación? Intoxicación. Una intoxicación por alcohol, alcohólica. ¿Cuál de las tres es correcta? ¿Esquizofrenia? Claro. ¿El resto? Bueno, está bien, ¿no? O sea, es un poco esto. A partir de algo vamos a hacer una inducción, porque tenemos idea de que inferir el cuadro. En cambio, ahora va Marcos por lo deductivo, y yo les doy el ejemplo médico, Marcos y yo le damos el ejemplo médico. Ahora, Hernán les dice que es pensamiento deductivo. En el pensamiento deductivo hacemos un trabajo distinto, ¿no? Recuerdan que recién hacíamos caso, 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 observo un resultado, llego a una regla general. Ese era el pensamiento inductivo. Cuando hablamos del pensamiento deductivo, partimos de una regla general. Por ejemplo, todos los pacientes con psicosis tienen alucinaciones verbomotoras, ¿sí? Con esquizofrenia. Esquizofrenia, perdón. El caso, este paciente presenta alucinaciones verbomotoras. Resultado, este paciente presenta esquizofrenia. Se dan cuenta que vamos de una regla general al caso y del caso al resultado, ¿sí? Que sería nuestra conclusión. Vamos a hacer currículo integral a full. Cuando leen del libro, en general tienen que aplicar pensamiento deductivo. El libro les enseña la regla general y ustedes lo tienen que ver en el caso. Cuando ven ABC y ABP, ¿en qué están? En inductivo. Por el caso, llegan a la regla. ¿Se entiende o no? Bueno, esas son las formas de pensar. También hay por analogía, ¿no? Comparaciones. Cuando ustedes no saben una definición en un examen, por ejemplo, el profesor les pregunta, no, nosotros les preguntamos, ¿qué es una alucinación? Y ustedes dicen, por ejemplo, escuchar voces. Uno le dice, no, eso no es, porque no es la definición, es un ejemplo. ¿Qué es una alucinación? Un trastorno de la sensopercepción que cursa con una fuerte significación, ¿no? Es que puede ser cuantitativa o cualitativa. Bueno, eso sería una definición de lo que es sensopercepción. Si ustedes empiezan, por ejemplo, es una mala manera de definir. Entonces, ¿qué les tomamos nosotros? Una parte del examen que es inductiva y otra parte del examen que es deductiva. Esas son las formas de pensar normales que hay. Normales también hay por analogía. También que está puesto en beta, no me acuerdo, a ver si lo encuentro. No. Sí, profe, dentro del pensamiento lógico hablaba de los tres principios. Claro, exactamente, dice Sí. por analogía, que es justamente una especie de comparación. ¿Ustedes saben que los relojes son analógicos o digitales? Si yo tengo una esfera, a ver, ¿sí? Una esfera partida en 6 cuadrantes, digamos, 6 cuadrantes de un lado y 6 cuadrantes del otro, en 12, ¿sí? Yo sé que ahora es las 4 de la tarde. ¿Por qué? Porque justamente la aguja horaria marca el 4 y el minutero marca las 12. Sin embargo, yo no necesitaría ver los números, porque si yo al horario le pongo una aguja chiquita, como se pone, y al minutero le pongo una aguja larga, pongo las posiciones y ustedes dicen
es las 4, es las 12. Voy a hacer un ejemplo. A ver, con un ejemplo, vamos a... Como en inglés, chicos, como les enseñaban las teachers en inglés. Espera. Llamamos minutero a la larga y llamamos, como es especular acá, vamos a tener un problemita. ¿Se ve o no se ve nada? ¿No se ve nada? Sí. ¿Ahora se ve? Si yo les pongo... Sí, se ve, ahí sí se ve. Sí, no, ya sé, ahora lo sube, Paula, Paula ya lo sube en el trabajo práctico, es el sobre la semana pasada. Si yo les pongo ahí, ustedes pueden leer las 3, según como ustedes lo vean especularmente, puede ser también las 9, ¿sí? Bueno, esto es un mecanismo analógico, esto es analógico, de algo que tengo que inferir otra cosa, de un sistema paso a otro. Digo, son las 3 de la tarde, las 3 p.m., o puedo decir son las 15 horas, o según como ustedes vean, las 9. Paren un poquito. Pasar un tutorial. Eso es analogía. Ustedes pasan de un sistema a otro. En cambio, cuando ustedes ven los relojes digitales, ven 9 o ven 3 de la tarde, ven los números. No tienen que establecer comparación de un sistema a otro. Por ejemplo, la interpretación. Me acuerdo de un colega muy inteligente. Uno puede estar, que me contaba una cuestión que no se había entendido para nada. Él estaba atendiendo a un psicoterapeuta y hace una alusión a Borges, ¿no? En un cuento que cuenta Borges en relación a Las Mil y Una Noches, en donde alguien se encuentra con la muerte. Él le quería decir mediante ese cuento, le quería contar mediante ese cuento, que uno tiene que saber que a veces se encuentra con el destino y que él estaba forzando un poco el destino. La otra persona que no le entiende nada, a veces es una analogía, pasar del cuento a la realidad, como las moralejas. Las moralejas son por analogía. Entonces la persona con la que está hablando le dice, sí, yo entendí, Francisco, de qué me está hablando, de que para ser psicoanalista es muy importante leer a Borges. No entendió nada. Si yo les digo, hay un zorro con unas uvas verdes, con unas uvas, quiere tomar las uvas, salta y no lo logra, y al final termina diciendo, pero estaban verdes. ¿Qué deducción sacan ustedes de eso? Que algunos que se frustran en sus objetivos, luego desprecian los mismos. No van a decir que ¿qué significa? Lo que significa ese cuento, esa leyenda, esa moraleja, es que las uvas verdes dan diarrea. Cambiaron un relato y entendieron otro relato. Cambiaron de la forma del minutero y el horario a un número. Esto es re importante que ustedes lo sepan como médicos. Porque como médicos lo van a usar en un montón de cosas, si no entienden ni un grafo de dispersión de la población, ni prevalencia de las enfermedades. Si ustedes no entienden qué es el proceso deductivo, inductivo, analógico, no pueden seguir pensando cosas más complicadas dentro de la medicina. Y les quiero decir algo, el problema no es lo que ustedes pueden entender de libros complejos y de cosas que se rompan la cabeza, sino que el paciente en su presentación siempre es el más difícil de los textos. No hay cosa más difícil que entender a otra persona.
Uno, para el psicoanálisis estudia cosas muy, muy complicadas, para la psiquiatría también, porque es una disciplina, son prácticas complejas, son prácticas complejas. La medicina también es una práctica compleja. Entonces es muy importante que ustedes entiendan que estas cosas difíciles se las damos porque lo más difícil es entender la cotidianeidad del paciente. Ustedes pueden despachar al paciente sin entender nada, pero eso no es una consulta médica, eso no es un acto médico. El acto médico es captar la complejidad que trae la cotidianeidad que parece sencilla. ¿Me entienden lo que les digo, pibes y pibas? Y pibes. Bueno. Bueno, vamos a seguir la próxima clase con todo esto que Dios dirá cómo titularemos, pero vamos a seguir con pensamiento, sensopercepción, psicosis, neurosis, para ir aprendiendo estas cosas. Ahora le sube el Hernán el trabajo práctico, ¿sí? Bueno, espero que les vaya bien. Gracias, profe, hasta luego. Gustavo, sí, eso lo vemos la semana que viene, no, pero eso lo tenés que pensar así. Eso es en la psicosis crónica. La marca, por supuesto, es un gran logro de Beta. La bulia como trastorno, la bulia es la marca de que la psicosis es antigua. Sí, pero eso lo vemos la semana que viene. Chau, nos vemos la semana que viene. Que les vaya